Hola, ¿qué tal mis amigos? El día de hoy vamos a ver la simbología básica para trabajar con PLC en lenguaje de escalera o también conocido como lenguaje ladder. Entonces el primer símbolo que vemos es el símbolo o contacto normalmente abierto, que es este que está acá. Entonces este es el estado de reposo, es un contacto que está abierto, no hay flujo de corriente. Cuando se active este contacto, cierra el paso entre sus dos terminales. Ahora vemos también el contacto NC. Esto es un contacto que significa normalmente cerrado. Eso es su estado de reposo. Este quiere decir que hay un flujo de corriente en su estado de reposo y más bien cuando se activa el contacto se abre. Este símbolo que tenemos acá a la derecha es el símbolo de la bobina. Hay diferentes tipos de bobinas. Por ejemplo, si nos encontramos con esta que dice Q, aparece la letra Q, vamos a saber que esto es una bobina de salida. Este es el símbolo bobina de salida. ¿Qué es una salida? Donde podemos conectar las cargas al PLC. Y un ejemplo de cargas puede ser una lámpara, una válvula, un motor, un contactor. Cualquier elemento de control que se conecte a la salida del PLC viene siendo una carga o también conocido como un actuador. También encontramos esta bobina con el símbolo M. Muchas veces nos confundimos y creemos que esa M es de motor y no, eso es de una marca, que significa que es un relé interno que tiene el PLC. También conocido como un relé auxiliar, como una memoria. Se utiliza para poder realizar control en el PLC, viene siendo un relé auxiliar. Lo que conocemos como un relé auxiliar lo hace la marca, son relés internos que no vemos, lo único que hacemos es programarlos. Y el PLC contiene varias marcas internamente. Ahora también nos encontramos con esta otra bobina, una bobina especial que dice es una bobina set. La función set es setear o activar, que es lo mismo que activar, poner en funcionamiento, arrancar. Y una de las características de esta bobina es que esta bobina esta bobina tiene memoria, entonces quiere decir que con solo un pulso ya ella queda energizada. Pero esta bobinita set no trabaja sola, trabaja con la bobina reset. Entonces con la bobina set activamos y con la bobina set desactivamos, reseteamos, mandamos a cero. Entonces una de las características es que estas bobinas no necesitan enclavamiento a diferencia de las otras bobinas que para poder quedarse energizadas hay que hacer sí o sí un enclavamiento, a no ser que utilicemos un interruptor en lugar de un pulsador a la hora de comandarlas. También tenemos lo que es un flanco positivo, un flanco negativo. Entonces vemos que tiene el símbolo del contacto y internamente tiene una P y una N. Entonces, ¿qué significa flanco positivo? Un flanco positivo es que este tipo de contacto solamente detecta cuando la señal pasa de 0 a 1. En ese momento podemos decir que activo el contacto. Entonces en ese momento podemos decir que él está detectando flancos positivos. ¿Qué pasa si la señal en ese momento es de un 1 a 0? Eso es un flanco negativo. Si estamos trabajando con un flanco positivo, él solamente va a detectar los cambios de la señal de 0 a 1. Ahora el flanco negativo, como lo comenté, es cuando la señal pasa de 1 a 0 y entonces este contacto solamente va a detectar las señales de 1 a 0. Ahora bien, aquí tenemos un contacto normalmente abierto y si me dice T, me habla que es de un temporizador. Entonces eso es un contacto NO de un temporizador. Aquí tendríamos un contacto NC de un temporizador, NO y NC. Entonces, a nivel industrial siempre hay que estar temporizando los procesos. ¿Cómo lo hacemos? A través de temporizadores. Entonces estos son los contactos de los temporizadores. Este es un normalmente abierto de un contador. Y aquí abajo a la izquierda encontramos un contacto normalmente cerrado de un contador. A nivel industrial también todos los procesos hay que estarlos contando. Cantidad de botellas, cantidad de cajas, cantidad de bolsas, cantidad de latas. Todos los procesos hay que estarlos contando y lo hacemos a través de los contadores.
Esta sería la bobina del temporizador. Tiene una entrada, aquí donde dice IN, tiene una patita que dice PT, que es el tiempo preestablecido. Es aquí donde nosotros le indicamos cuánto va a ser el tiempo de temporización. Puede ser en segundos, milisegundos, minutos, horas, días, etc. Q es la salida del temporizador y ET me indica que es el tiempo transcurrido del temporizador. El tiempo que yo le programé, puedo saber cuánto es el tiempo transcurrido en esta variable. El tipo de temporizador nos dice que es un TOM y el tipo de datos tipo time. Entonces la bobina del temporizador, un ejemplo de un temporizador on delay. Aquí tenemos un ejemplo de un contador, en este caso un contador CTU. Esto es un contador ascendente. Tipo de variable entero, porque un contador solamente trabaja con números enteros. Entonces la entrada CU es donde vamos a meter los pulsos. Aquí se necesitan pulsos, no puede trabajar con señales fijas, porque si yo dejo una señal fija acá, solamente lo detecta como un evento, como un pulso. Y normalmente tienen que llegar pulsos porque en el PV le programamos la cantidad de conteos que debe tener el contador. Como ellos tienen memoria, tienen que tener una patita de reset. Entonces esta que dice R es su patita de reset. Una vez que el contador alcanzó su valor preestablecido en PV, necesitamos resetear el contador con un pulso en la patita de reset. ¿Para qué? Para que él regrese a 0 y el contador quede habilitado para un nuevo conteo. Igualmente tiene su salida Q y su CV, que es su conteo transcurrido. En el PV es el conteo preestablecido y en el PV es el conteo preestablecido y en el CV es el conteo transcurrido. Podemos saber que si nosotros le programamos 1000 conteos, ¿cuántos conteos lleva? Entonces, por ejemplo, podría llevar 600 conteos, que eso lo podríamos llevar a una pantalla HMI y que me muestre exactamente cuántos conteos programamos y cuántos conteos transcurridos lleva nuestro contador. Amigos, y hasta aquí con esta simbología básica para trabajar con los PLCs en lenguaje de escalera o lenguaje ladder. Saludos.